Hace unos días estuvimos platicando con la autoridad municipal, con la gente que forma parte y que encabeza el Implan en la capital potosina sobre qué van a hacer con el tema de las ciclovías. Ellos nos decían que tienen un proyecto integral, justamente integral porque piensan integrar el tema del ciclismo al resto de la mancha urbana, extender el tema de las ciclovías, garantizarlas de manera mucho más segura, rehabilitar las que ya se tienen, hacer circuitos mucho más amplios, en fin, una serie de acciones y medidas. Sin embargo, nosotros cuestionábamos también mucho el cómo lograr la integración de todos los actores de la vía pública, porque no solo está el tema de los ciclistas y los automovilistas, estamos los peatones, están las personas que quieren estacionarse, está el transporte público, están las personas con capacidades diferentes o discapacitados. Hay una convivencia tremenda en la vía pública, los motociclistas, ahora también los scooters eléctricos y un montón de mecanismos de transporte. ¿Cómo le hacemos para garantizar que todos podamos convivir de la manera más armónica? ¿Cómo tendría que desarrollarse nuestra ciudad? ¿Y cuáles tendrían que ser las rutas de crecimiento? Porque también a la par, en estos días el gobierno del estado ha anunciado nuevas rutas de transporte público. No tenemos todavía muchos detalles, pero han dicho que las van a revisar. Bueno, pues pensando que van a revisarlas, ¿cuáles tendrían que ser los elementos fundamentales que tengan en consideración? Por eso quisimos consultar al experto en estos temas, Benjamín Alba. Muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. No, al contrario, muy buenos días, Erika, como siempre con el gusto de saludarte y a mi estimado amigo Jonathan. ¿Cómo le va, maestro? Si pensamos en organizar la vía pública, la movilidad en la vía pública, ¿por dónde empezamos? Pues definitivamente que por ir cubriendo nuestros atrasos, Erika, como hemos comentado aquí mucho en tu espacio, tenemos mucho tiempo de atraso en términos de normas, por ejemplo. Sabemos que fue más fácil modificar la Constitución que aquí en San Luis saliera una ley de movilidad. Tenemos mucho atraso en instituciones, no tenemos tal vez una Secretaría de Movilidad que se encargue justamente de integrar todo esto, y no a nivel de la mancha urbana, sino a nivel de un sistema de movilidad, porque hay que recordar que con la modificación que se hizo a la Constitución, que se declara como un derecho la movilidad, a transitar con seguridad, y después el tema de la ley a nivel federal que determina que ahora el tema de la movilidad es un tema de seguridad vial, pues entonces le resta un poco al enfoque que tiene que ver con lo territorial. De esta manera, pues lo que comentabas aquí al principio que el Implan está proponiendo, bueno, pues está proponiendo, pero lamentablemente se van a quedar en propuestas. Por un lado, porque viendo la estrategia que ellos tienen, pues sí es una estrategia un tanto limitada en cuanto al tema de la vialidad, la reubicación de vialidades, a lo mejor en Carranza al centro, pues definitivamente que no es lo más seguro. Entonces esto cambia el enfoque, más bien desde la Constitución, ahora la ley, a que debe ser un tema de seguridad vial más que un tema de ordenamiento territorial. Y por supuesto, pues vamos atrasados en acciones. Aquí pues nos tardamos mucho en impulsar el tema de las ciclovías, se toman algunas acciones para el tema de las motocicletas, pero ciertamente todas estas formas de movilidad que están surgiendo a partir, por ejemplo, de la pandemia, todo lo que se impulsó la motocicleta y el tema del comercio que de alguna manera impulsó más este uso de la motocicleta, y no ir adecuando nuestras acciones, terminando siendo muy lentas, pues sí nos lleva a que el problema pues está complicando. Y definitivamente que para cerrar esta primera idea, pues no tenemos al parecer claro cuál es el enfoque que le tenemos que dar a la movilidad. Hemos hablado de que es un problema y entonces decimos que es el coche y por lo tanto hay que invertir en vialidades. Con la pandemia se habló de que era una estrategia, entonces no moverse, pero ciertamente a veces nuestras acciones pues parecen contradictorias. Y cerrando nada más con dos ejemplos, por ejemplo en vías rápidas pues poner reductores de velocidad, o por ejemplo construir un puente y dejarlo, como tenemos muchos aquí, en el camellón, para que luego la gente pues exponga en el último carril, pues sí nos lleva a que no hemos logrado cómo definir más bien un sistema integral de movilidad que permita combinar justamente, como tú señalas, todas las formas de movilidad, y entonces pues sí que tengamos un metrobús que esté conectado con el otro sistema de transporte público, y a su vez las ciclovías que sean ciclocircuitos, pero que estén conectados, y que por supuesto pues las motocicletas tengan su derecho a circular, pero bajo un ambiente de convivencia en el espacio público,
y esto es porque también pues no atendemos a muchas de las normas federales que ya existen, como la norma de diseño vial, de señalética y de espacio público. Creo que al final pues sí tendremos que empezar a cubrir este gran atraso que tenemos en normas, en instituciones y por supuesto en acciones, Erika. Ahora, hablabas del tema de la perspectiva con la que se tiene que ver, tiene que ser de seguridad vial. Sin embargo, yo te preguntaría, a ver, hemos hablado contigo muchas veces y creo que sigue siendo uno de los puntos de coincidencia de todos los que hablan con nosotros sobre ordenamiento urbano, que se tiene que buscar que haya una menor movilidad, es decir, que podamos trabajar cerca de nuestros hogares, cerca de nuestros centros educativos, podamos vivir y que podamos tener pues nuestras actividades, digamos, un poco más condensadas y esto nos permita no tener que desplazarnos durante grandes distancias y durante mucho tiempo. Sin embargo, es una realidad, por ejemplo, que la zona industrial ya está instalada y que no podemos irnos a vivir en las cercanías porque no sería seguro y porque no hay un uso de suelo que nos lo permita. Quisiéramos llevar los centros laborales, los centros educativos en las cercanías de los hogares, pero también es cierto que nuestra ciudad pues ya se ha desarrollado y de manera muy improvisada y que la problemática ya está ahí. ¿Por dónde tendríamos que empezar para esta parte del ordenamiento? Pues si nos vamos nosotros al ordenamiento territorial, tendríamos definitivamente que tener este proyecto que de alguna manera ahorita pues se ha iniciado, sobre todo en construcción de vialidades y de vialidades completas, es decir, vialidades mucho más amplias. Nosotros tenemos ahorita mucho espacio urbanizable todavía hacia Villa de Reyes, hacia Villa de Pozos, hacia Soledad y hacia Mezquitic, en donde se pueden construir circuitos que permitan justamente que la gente en sus desplazamientos pues disminuya sus tiempos de traslado. Si bien hemos coincidido en que han aumentado el tiempo de traslado derivado del conflicto vehicular porque nuestras vialidades son angostas, pues entonces yo creo que lo primero sí es mantener esta idea de que ahora nuestra vía alterna pues debe de llegar hasta Santa María del Río, claro, de que es necesario emplear el eje 140 hasta el aeropuerto. Entonces un conjunto de vialidades que se requieren para hacer trayectos largos. Y por otro lado, pues definitivamente que este resultado del crecimiento que ha tenido la ciudad no ha ido a la par de un reordenamiento vial. No hemos recuperado, por ejemplo, espacio de estacionamiento, que lo que nos ha quitado es capacidad de tránsito continuo en vialidades angostas que tenemos en la ciudad. O sea, más allá de Salvador Nava, pues nuestras vialidades principales como Himno Nacional, como Carranza, pues quedan reducidas a 2 carriles, sí, por el hecho de que el diseño en muchos de los casos, por ejemplo Salvador Nava, es un claro ejemplo de que se hacen estos cuellos de botella porque el acceso controlado lo hacemos hacia adentro, en lugar de mantener el tránsito continuo en los 3 carriles. O por ejemplo, en Himno Nacional, donde pues metimos una bicicleta que no estaba estudiada lo suficientemente, que no se utiliza ahí, y entonces lo que sucede es que se hace mucha más presión en un pequeño espacio. Creo que tendríamos que reorganizar esta estructura vial de tal manera que por un lado se logre recuperar espacio de circulación continua, permanente, para que se comunique en trayectos cortos, y por otro lado, pues sí apostar a un gran proyecto ya pues, de vialidades en un enfoque de infraestructura completamente diferente a lo lento que hemos estado transitando ahorita, Erika. Ahora, tocas un punto que me parece fundamental, hace un rato lo decías, ¿esto tiene que ser un tema de reforma de ley? Sí, por supuesto, porque nosotros, por ejemplo, tenemos ahorita el gran pendiente de la ley de movilidad que no ha salido ya después de 4 legislaturas. Y no le dan prioridad, maestro, los legisladores. No, por supuesto, o sea, es un tema que nos ocupa, de ahí el retraso. Y por otro lado, pues esta ley tendría que amarrar un conjunto de disposiciones como, por ejemplo, ¿cuánto destinamos nosotros en presupuesto público a la movilidad activa? Por ejemplo, que es caminar, es decir, tener banquetas seguras, tener puentes peatonales modernos, seguros, y por supuesto tener ciclocircuitos en lugar de ciclovías, es decir, que sean espacios que estén completamente conectados. Pues claro, le dedicamos menos del 1% del presupuesto público. Uf. Entonces creo que desde ahí nosotros tendríamos que empezar a dirigir estas acciones normativas que permitan que los gobiernos pues redistribuyan sus recursos públicos. Ahorita ganó un poco el tema del transporte público con otro 1%, pero entonces si juntamos el 1% de la movilidad activa
más el 1% de transporte público, pues resulta que de cada 100 pesos, pues 98 se van a las vialidades, ¿no? Creo que ahí es donde nosotros tendríamos que hacer esta reforma a nivel legislativo, y por otro lado, pues sí, los municipios tendrían que estar adecuando su marco normativo para que el tema de la movilidad activa es una responsabilidad de los ayuntamientos. El transporte público es una responsabilidad, por supuesto, del gobierno del Estado. Sí. Entonces, en este sentido, pues el gobierno del Estado tendría que diseñar este sistema integral de movilidad que permita que las diferentes formas puedan convivir, pero definitivamente el tema de ordenamiento vial pues quedaría en los municipios bajo su dirección de seguridad vial, que ahorita pues creo que aquí en San Luis apenas se tiene desde la administración anterior dentro de la dirección de la Secretaría, ¿verdad?, de Protección Ciudadana, se tiene esta Dirección General de Movilidad, pero pues no se ha visto con este enfoque de movilidad, y por supuesto en otros municipios pues no existe la contraparte que pueda discutir el tema de movilidad. Creo que ahí, para terminar esta idea, sí tenemos un poco de vacío todavía entre quién es responsable del tema de la movilidad y qué enfoque se le tiene que dar. Claro, y esto es el pretexto perfecto para que todos se laven las manos, pero como bien lo dices, pues haría falta un trabajo muy serio desde el Congreso del Estado para dejar todos estos aspectos perfectamente bien definidos y bien estudiados, bien analizados. Ojalá y hubiera el interés por parte de los diputados locales, y no solo de discutirlo, sino de llamar a los expertos, de llevar a cabo mesas de trabajo, de construir un buen entorno jurídico, digamos, para que se pueda dar esta ley de movilidad y que sirva como punto de partida para que los municipios también cumplan con su parte, y el Estado, ni qué decir lo que decías, ¿no? Desde cuánto dinero se va a destinar, cómo se va a administrar, cuáles tienen que ser las prioridades, cuáles tienen que ser los lineamientos generales. Pues esperemos que así sea, y porque tú también ya lo planteabas de manera muy clara. A ver, se invierten presupuestos, pero van encaminados también a infraestructura que tiene que ver con vehículos y los peatones, y la movilidad segura que necesitamos las personas. ¿Dónde queda? Pues a la buena voluntad que puedan tener los gobiernos en turno. Benjamín, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Yo creo que sí es, por supuesto, muy de reconocer el papel que ustedes juegan, Erika, en el sentido de que las autoridades puedan escuchar, pues esto ya que es tan sensible, que pues nosotros lo comenzamos a platicar pues ya hace años, Erika, sí, y lo veíamos como un problema por el incremento en el tiempo de traslados. Ahorita es un derecho, y es un derecho que se debe de garantizar desde las autoridades, así como la vivienda, así como la salud, la educación. La movilidad segura es ahora un derecho que se debe de garantizar, y por lo tanto pues tiene que ser esta responsabilidad muy enfocada desde las autoridades. Ojalá que pronto pues se pongan las pilas, porque si no van a terminar pues haciendo estas acciones pues que no dejan de ser buenos intentos, pero pues no son contundentes y definitivamente que no tienen impacto en nuestros trayectos. Muchas gracias, Erika, y con el gusto de saludarte. Por supuesto, a Jonathan también. Cuídese, maestro. Muchas gracias, maestro Benjamín Alba, platicando con nosotros.